Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están estudiantes? Bienvenidos a las clases de inglés. El día de hoy es la unidad 2, semana 4, tema To be past simple was were. ¿Ok? Vamos a ver el pasado simple con el verbo to be. Recordemos que este verbo to be es un verbo muy importante en el inglés porque es el verbo ser o estar. En este caso, acompañado de este to, se encuentra en infinitivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir infinitivo? Un verbo no conjugado, ¿no? Aquí se traduce como el verbo ser o estar. Pero este mismo verbo se va a transformar en estos, en was y were, ¿sí? Estos en pasado simple. Pero ahora, ¿cuándo utilizo was? ¿Cuándo utilizo were? La cuestión es que was voy a utilizar para las terceras personas del singular y para I, ¿sí? Para I, he, she, e it voy a utilizar el was, ¿sí? Y para we, you y they voy a utilizar were. Y debemos recordar que las oraciones no solo se realizan con pronombres, también con sustantivos. Entonces, cuando tengo sustantivo singular, quiere decir uno solo, o sustantivo propio, cuando hablo de un nombre de una persona, pues voy a utilizar este was para singular. Si hablo del gato, el carro, was, porque es uno solo, singular. Pero si hablo de los gatos, los perros, Carlos y Juan, María y Pepita, necesito sí utilizar el verbo to be were, porque este es para plural. ¿Listo? Entonces, luego de ello va un complemento, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, I was happy. Yo estaba feliz. Recuerden que es pasado, ¿no? Yo estaba. Ahora, la forma negativa, nosotros podemos utilizar la contracción, que es wasn't, que proviene de la fusión del was más el not, mediante el uso de la apóstrofe, que es esta rayoncito que vemos aquí arriba. Esto se llama apóstrofe. Entonces, mediante el uso de esta apóstrofe, yo uní estas dos palabras, was y not, para decir, I wasn't sad. Yo no estaba triste. O he wasn't thirsty. Yo no estaba sediento. ¿Ok? Sigue siendo la misma situación. Wasn't, con la contracción not, va a ser para I, he, she, it y sustantivos en singular, mientras que weren't va a ser para we, you, they y sustantivos en plural. ¿Sí? ¿De dónde sale este weren't? Asimismo de la fusión del verbo to be were más la partícula not que hace la negación. Vamos con la pregunta. En la pregunta lo que voy a hacer es intercambiar de lugar el verbo to be con el pronombre personal o el sustantivo que yo lo haya asignado como sujeto dentro de mi oración. ¿Sí? Entonces, primero el verbo to be, luego el sujeto y por último complemento y un question mark al finalizar la oración, no al principio. Al principio no se pone ningún question mark, ningún signo de pregunta. Siempre es al final. ¿Listo? Y además de ello tenemos lo que son las palabras de pregunta, ¿sí? Que son como pequeños detalles que nos ayudan a pedir más información. Por ejemplo, where pregunta dónde. The where was he said. O why were you tired? ¿Por qué estabas tú cansado? Entonces, este where, why y when simplemente son detalles que añaden o que exigen un poquito más de información. Where pregunta dónde, why pregunta el por qué y when pregunta el cuándo. Y el resto de la estructura de la pregunta se mantiene tal y como la estábamos repasando. Primero verbo to be, luego sujeto y luego un complemento y el question mark. ¿Ok? Vamos a la tarea ahorita. Tenemos aquí 10 oraciones con unos espacios en blanco y debemos completar si es was o si es were, según corresponda el sujeto, ¿sí? Entonces completamos aquí si es was o si es were según el sujeto. Por ejemplo, the voice, plural. ¿Con cuál voy a completar? ¿Con was o con were? Obviamente con were porque comentábamos que were era para plural. Entonces, were vamos a poner aquí. Listo. Por acá tenemos a lot of students. Students, plural, porque dice muchos estudiantes en plural. ¿Cuál voy a poner? Were. Recuerden que were es para plural y was para singular. Por ejemplo, aquí dice, what espacio you doing. ¿Cuál voy a completar aquí? Was o were? Were. ¿Por qué were? Porque were hace parejita con este you. Entonces, así completamos toda la tarea. Thank you, students, for your attention.